escuchado alguna vez la palabra fobia? Seguramente. ¿Qué es la fobia? Según un concepto que encontré, es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un temor intenso, desproporcionado e irracional, de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación. Viene del griego phobos, quiere decir pánico. Ahora, hay varios tipos de fobias, como tantas personas existen. Y básicamente es el sentimiento de una preocupación irracional y puede producir mucho daño a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de relaciones. Puede producir incluso, en algunos casos, hasta aislamiento social. Comencemos por la fobia escolar. Todos recordamos cuando comenzamos a ir a la escuela. Ese primer día de clase, donde teníamos que separarnos de nuestros padres. Eso produjo en nosotros pues, temores, miedo, inseguridad. Muchos de nosotros llorábamos muchísimo cuando teníamos que dejar a nuestros padres. También en la escuela pasa el bullying, pasa también que a veces uno le tiene miedo a un profesor. A mí me pasó, no sé si a ustedes les pasó así, que a veces habían profesores estos muy serios, muy rectos, y uno pues que le tenía terror a ese profesor. Si era el profesor de matemáticas, no sé por qué los profesores de matemáticas siempre son tan feos y tan severos, ¿no? Y uno le tenía pánico, no sé si era la matemática o el profesor, pero lo cierto es que era un tipo de fobia. También a veces teníamos la presión de sacar buenas notas y eso produce en nosotros mucha ansiedad. ¿Qué me dicen de las alturas? ¿Cuántos les gusta andar por las alturas? Conozco de personas que solo subir una escalera, pues para ellos es terrible, ¿verdad? O tomar un avión, lo que se ha llamado la aerofobia. O el miedo a estar solo, la autofobia. O estar encerrado, la claustrofobia. O a los insectos. ¿Alguno de ustedes no le teme a las arañas? A un picazo de araña o de un alacrán, ¿verdad? La entomofobia. También existe las fobias sociales. Por ejemplo, la xenofobia, la homofobia, que es el odio a los homosexuales, y la xenofobia, que es el odio a los extranjeros. Déjenme decirle que hay un estudio muy interesante del National Institute of Mental Health que descubrió que entre el 8.7 y el 18.1% de los estadounidenses sufre fobia. Pero también hay algunas cosas que hasta me dan un poco de risa. Por ejemplo, yo leyendo esto me di cuenta que también existe la penterofobia. ¿Sabe lo que es la penterofobia? ¿Alguno de ustedes lo sabe? El miedo a la suegra. El miedo a la suegra. También existe la telefonofobia. No telefonofobia, telefonofobia sería así. Es el miedo a los celulares. Y este lo inventé yo. Porque igual todo el mundo tiene algún término para referirse a algún tipo de fobia. Pues yo inventé este porque me pasó algo curioso. Me ha pasado varias veces allí en Macy. Ahora soy vendedor. Y como vendedor tengo que proclamarle, tengo que decirle que bueno, pues puede sacar su tarjeta, que eso le da beneficios, que puede tener un descuento. Y entonces a mí se me ocurrió, porque llegó una señora y cuando le dije, mire señora, si ahora usted puede ganar las ofertas, puede ganar un Star Money, puede ganar Reward, usted puede obtener eso si usted saca la tarjeta de Macy. Y la señora, no. Y bueno, yo dije, eso es un tipo de fobia, porque ponerse irritado, con pánico, no, ni una tarjeta más. Y yo dije, bueno, pues esto es creditofobia. El miedo a sacar crédito y a endeudarse, ¿verdad? Pero ¿por qué surgen las fobias? Por lo general, aunque no está bien definido esto, las causas son variadas,
pero por lo general las causas pueden ser la consecuencia de una experiencia negativa que hayas tenido. Así que cada uno de nosotros podemos evaluar eso. Algo malo si nos picó una araña, si nos picó un alacrán, es lógico, es natural que nosotros tengamos temor y que incluso podamos tener pánico a eso. Estamos viviendo un tiempo difícil, no redundamos en esto, lo sabemos todo, con esta situación de la pandemia, lo que yo llamaría la COVID-fobia de los medios de comunicación. Sí, porque se ha infundido mucho temor, aunque la realidad es que hay muchas personas que han muerto. No lo digo para demeritar lo trágico de la situación, el luto que ha creado en muchas familias, las pérdidas económicas, todos esos problemas que no voy a enumerar y que ustedes conocen. Pero yo pensando en toda esta situación, decía, bueno, ¿cómo enfrentar este estrés que ha generado la pandemia, la ansiedad? ¿Dónde encontrar una fuente de esperanza y de fortaleza en medio de los tiempos que vivimos? ¿Cómo enfrentar el efecto postraumático de una pandemia? ¿Cómo nosotros podemos reconstruir nuestra esperanza en medio de tantas pérdidas y dolor? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, la carta de Pablo a los filipenses es la palabra de Dios para nosotros, es la palabra precisa que nosotros necesitamos en medio de estos tiempos para superar todas esas fobias, para superar el temor a la muerte, a la incertidumbre del mañana, a las crisis económicas, a las deudas que podemos haber creado y que ahora pensamos que no podemos superar. ¿Cómo encontrar esperanza en estos tiempos difíciles? Lo encontramos precisamente en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Habla a nuestra condición espiritual, a las necesidades más profundas. Y ahí Pablo, un experto en el sufrimiento humano y en la fobia, porque Pablo tuvo que enfrentar seguramente muchos temores. Naufragio, fue flagelado, fue encarcelado. Y cuando él escribe esta carta, hermanos y hermanas, él está en prisión. ¿Cómo es posible que alguien, habiendo atravesado un ministerio tan abrupto, tan difícil, con tanta oposición, con tantas aflicciones, cómo Pablo puede transmitirnos aún hoy, en el tiempo presente, por medio del Espíritu Santo, puede transmitirnos aliento y esperanza? Y puede decirnos así, con tanta seguridad, con tanta confianza: regocíjense siempre, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Bueno, cuando nosotros leemos la carta, hay diferentes momentos en los que Pablo nos está invitando a regocijarnos hoy como cristianos. La iglesia no es nada si no está fundamentada en la fe y en la esperanza que tenemos en Jesucristo. Ese es su fundamento, esa es su roca inconmovible, esa es la que nos da el sustento para proyectarnos y salir adelante de nuestra fobia, de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, de nuestras depresiones. De hecho, el motivo fundamental por el cual el apóstol Pablo se regocija siempre es por su fe en Jesucristo. Es una fe inquebrantable, una fe que ha transformado y cambiado su vida y que él mismo lo reconoce. Cuando uno lee, por ejemplo, el capítulo 3, se da cuenta de lo que era Pablo antes de conocer a Jesucristo y lo que era en ese momento, aún encarcelado, después de haber conocido al Señor. Miren cómo dice Filipenses 3, 7 al 9. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Miren qué maravilloso. Y cuando Pablo está diciendo todas estas cosas, y puede uno pensar, bueno, ¿cómo es posible que Pablo tire a la basura todo su historial, todos sus méritos, todos sus logros? Bueno, es que él había encontrado algo en Jesucristo que no se lo podía dar ningún título. Y mira que él a sí mismo se definía como hebreo de hebreo, como fariseo de fariseo. Había estudiado a los pies de Gamaliel. Pablo era un hombre que tenía muchos motivos, un celoso cumplidor de la ley, quizás el más celoso cumplidor de la ley en aquel tiempo. Un religioso que estuvo a punto de dar su vida por lo que creía en ese momento, hasta que en el camino a Damasco se encontró con Jesucristo. A partir de ese momento su vida dio un cambio total de rumbo, y de ser perseguidor de aquellos cristianos se convirtió en perseguido por proclamar a Cristo. O sea que la experiencia del apóstol Pablo demostró que la fe en Jesucristo produce tesoros que el éxito humano no puede aquilatar, que el éxito humano no puede igualar. Tesoros como el amor, como el cuidado, como el perdón de Dios se reciben precisamente a través de la fe en Jesucristo. De la misma manera también podemos encontrar gozo y consuelo en las bendiciones que tenemos en Cristo, incluso frente a las cosas que estamos perdiendo por esta actual crisis. Hay muchas cosas que se han ido en nuestra vida, cosas, tesoros valiosos. Se han ido personas que amamos, se han ido cosas que para nosotros era lo más importante de nuestra vida y que merecen todo nuestro respeto, todo nuestro recuerdo. Pero tenemos a Cristo, que es el fundamento de nuestra fe. Tenemos a Jesucristo, que es la fuente de nuestra esperanza, de nuestras bendiciones, que es aquel que a través del Espíritu Santo nos da la fortaleza para superar todos esos momentos. O sea que podemos estar abrumados por un sinnúmero de preocupaciones de todo tipo y en los diferentes niveles de la vida. Preocupaciones por la economía, preocupaciones por el qué será de mí mañana, por la familia, temores sobre qué nos va a deparar el futuro después de esta situación. Pero esa palabra de Dios sigue viva hoy en día. Esa palabra que Pablo transmitía a aquellos primeros cristianos es la palabra de Dios para nosotros. Palabra que es fuente de vida, que nos nutre, que nos fortalece, que nos brinda buenos consejos y a la cual nosotros debemos siempre estar atentos, y más en un momento como el que estamos viviendo. Hay que abrir los oídos espirituales para captar el sentido profundo de la Escritura, el sentido espiritual que nos pueda levantar en medio de esta situación tan difícil que vivimos. Por eso Filipenses 4, 6 al 7 es un recordatorio y un consejo a la vez de cómo nosotros debemos actuar, de cuál debe ser nuestra actitud en medio de estos tiempos. Dice así Pablo: por nada estéis afanosos. En otras palabras, no estén ansiosos, no estén llenos de temor, no estén tan preocupados, no llenen su mente de pensamientos, ideas que le hacen daño, de cosas que son inútiles. No inviertan su tiempo en eso, en pensar, en reproducir un filme horrorífico de lo que están viviendo. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si vamos a invertir el tiempo, lo más importante es que nosotros lo dediquemos a la oración. Amén. Oremos. Cuando no entendamos a veces la voluntad de Dios, cuando no entendamos las situaciones precarias, las pérdidas de cualquier tipo, oremos, busquemos en oración, encontremos allí la voluntad de Dios para este tiempo y seamos agradecidos.
Hay que ser agradecido por estar aquí en esta mañana. Muchos no pueden estar. Tenemos que darle gracias. Gracias, Señor, porque me permitiste llegar hasta aquí y ver a mi hermano Alexis, a Mirta. Hay imágenes muy desconsoladoras a veces, impactantes cuando uno las ve. Y recuerdo que pasó en Italia con un pastor que llegó a su iglesia y habían muerto tantas personas de su congregación. Y en honor a esas personas, en cada uno de los asientos donde acostumbraban a sentarse, allí había una foto que lo recordaba. Y aquel pastor se sentía tan triste por eso. Se sentía que le faltaba algo. Por supuesto, se habían ido muchos miembros de su congregación, pero eso no era motivo para vivir en la tristeza, sino para reconocer que aún en medio de esos tiempos difíciles el Señor los había sostenido y que todas esas personas habían muerto en Cristo, habían muerto para salvación y podían ahora disfrutar de la presencia con Dios. O sea, en lugar de perder nuestro tiempo en vanas preocupaciones, la palabra de Dios nos aconseja invertir en los hábitos de la oración, en el agradecimiento diario por todas las bondades, porque eso va a invertir nuestra situación, eso va a cambiar nuestra actitud ante los problemas. Y entonces va a suceder algo muy importante en nuestra vida, algo que todos venimos aquí a buscar, algo que todo ser humano necesita. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando cultivamos esos hábitos, cuando por fe vivimos agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado y por lo que el Señor nos ha quitado, cuando llegamos a esa confianza tan profunda que ni siquiera a veces podemos entender, ni hay palabras para explicar, entonces esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nuestros corazones están protegidos por la paz de Cristo, encontramos una calma interior muy grande, hermano. Dejamos de jugar a lo inútil, de pensar en cosas que quizás ni siquiera han sucedido, porque cuando uno se pone a analizar de los trastornos de la ansiedad, muchas veces las preocupaciones más grandes que tenemos en la vida nunca acontecen. Y uno a veces escucha por ahí, dice, no, tienes que superar tus miedos. ¿Cómo superar algo que ni siquiera existe? Que es creado por tu propia imaginación. Hay cosas que sí han sucedido. Puede ser el picazo de una araña, puede ser que te mordió un perro, puede ser una situación muy dura, una pérdida muy dura. Eso sí tiene la razón de ser. Pero pongámonos a pensar en la vida nuestra, en tu vida, en la mía, en cuántas cosas nos hemos preocupado que nunca han acontecido. Preocupación por lo que le puede haber pasado a nuestros hijos y nunca le pasó, un viaje que tuvo, etc. Podemos mencionar muchísimos ejemplos que tengan que ver con esto. Pero cuando nosotros estamos protegidos por la paz de Cristo, encontramos esa dulce paz que sobrepasa toda comprensión humana. Y dejamos de estar culpando a otros y buscando respuestas de cosas que a veces ni siquiera podemos entender claramente. Encontramos esa libertad de reinventar todo nuestro pensamiento y nuestra energía mental en cosas productivas, como el mismo Pablo enfatiza. Más adelante, Pablo en Filipenses 4:8 nos da a conocer la bendición de ser discípulos de Cristo, de vivir como discípulos en el tiempo malo y difícil que nos toque. No importa la circunstancia, no importa las situaciones más duras de tu vida, cuando estás siguiendo a Jesucristo, cuando te has convertido en un discípulo suyo, cuando aprendes a vivir según las enseñanzas de su palabra, pues hay bendición para nuestra vida. Dice Pablo en Filipenses 4:8,
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. En esas cosas. Esa es la película que tú y yo, la película mental que tú y yo tenemos que reproducir como discípulos de Cristo, que le hemos conocido, que sabemos en quién hemos creído, como el propio Pablo lo decía, yo sé en quién he creído. Y eso es muy importante, tener esa certeza de en quién hemos depositado nuestra confianza y nuestra esperanza. En alguien que ha vencido todos los sufrimientos humanos, la muerte en la cruz, pero que también resucitó y vive hoy y está a la diestra del Padre para interceder por nuestras vidas. Es una certeza que nada ni nadie puede destruir en tu corazón. Por eso hay paz. Por eso tus pensamientos siempre van a ser de cosas agradables, de cosas verdaderas, de cosas justas, de todo lo puro, de todo lo buen nombre. Tus pensamientos van a ser una alabanza de gratitud y de honra a Dios por todo lo que ha hecho Él en tu vida. Y esa paz de Dios va a sobrepasar cualquier circunstancia. Por eso la Escritura nos invita a vivir con fe en Jesucristo, a recibir esta bendición de estar aquí como hermanos juntos, que estamos pasando este valle y lo estamos pasando en victoria. Tiene que haber gratitud en mi corazón porque los miembros de mi familia están bien. Tiene que haber gratitud en mi corazón porque cualquiera que sea el futuro, estamos con Dios, porque Él está con nosotros siempre. Él no nos ha abandonado. Por eso el regocijo es algo tan profundo, porque no depende de cosas externas. Usted se puede alegrar con la música, usted se puede alegrar con un chiste, pero eso son alegrías externas. El regocijo del cual habla Pablo aquí es un regocijo más allá de las circunstancias. Es una paz que lo calma todo en tu ser interior, que lo llena todo. Cuando hay vacíos profundos que nada ni nadie, cuando no hay ninguna respuesta humana al dolor y al sufrimiento que pueda satisfacerte plenamente, ahí llega Cristo a tu vida para traer esa paz. Por eso Pablo estaba tan feliz, aún en sus prisiones, y por eso nos instruye hoy a pensar en la bondad de Cristo, en cuán generoso ha sido Dios en nuestra vida, cuán misericordioso, aún en estos tiempos tan difíciles, para que encontremos ese respiro para descubrir la satisfacción que solo Dios ofrece al ser humano cuando vive una fe así. Ese tipo de satisfacción que soporta los altibajos de la vida. Por eso Pablo lo dice en sus cartas: yo he aprendido a contentarme con todo. Miren cómo dice Filipenses 4:11. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La vida, las circunstancias le habían enseñado, pero el mejor maestro de la vida, que es Cristo, le había enseñado a soportar todo eso, a vivir aún en esos tiempos difíciles con regocijo, con esperanza, con una fe inquebrantable, porque él sabía que todo, no importa cuál fuera lo difícil que tuviera que enfrentar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. En Cristo hay victoria, en Cristo hay gozo, hay esperanza. Y ahora, mis queridos hermanos, es el momento perfecto, el momento ideal para mirar a Jesucristo,
para buscarlo como fuente de nuestra fortaleza, para encontrar que en Él tenemos nuestra vida asegurada, que en Él podemos recibir la bendición más grande, la paz más sublime, la tranquilidad del alma que nada ni nadie te puede dar. Ese contentamiento solo Jesucristo lo puede dar al corazón humano. Y ahora, como siempre, es hora de regocijarnos en el Señor siempre. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana.